Bienvenidos a Artemusas 2020, un podcast sobre lo extraordinario, conducido por las autoras Eva García Guerrero y Cruz Gabaldón. Pretendemos compartir con vosotros historias de lo extraordinario y de lo insólito en cualquiera de sus formas: literatura, cine, series. Descubriréis que además reivindicaremos autoras, obras y personajes femeninos, porque nos interesan y porque tradicionalmente se les ha dado menor cobertura. Como las musas, te susurraremos contenidos al oído. Quédate con nosotras. Conversaremos de arte y musas. Y aquí estamos de nuevo con vosotros en el podcast 2 de Artemusas 2020. Os comentamos brevemente de qué cosas vais a encontrar en nuestro podcast de hoy. Pues para empezar vamos a tener palabras extraordinarias que os vamos a compartir con vosotros. Vamos a leer un microrrelato de una de nuestras oyentes. Vamos a hablar de otra de las series de moda, esta vez de HBO, Materia Oscura. Y también nos acercaremos la última obra de José Carlos Somoza, Estudio Negro. Y de ella es de donde hemos extraído nuestras palabras extraordinarias de hoy. ¿Qué palabras extraordinarias has elegido hoy, Eva? Pues he elegido esta vez varias porque las palabras que suelo subrayar en los libros que leo son aquellas que no conozco su significado en todas sus acepciones o me llaman la atención por ser sonoras, por ser palabras bonitas, que dan juego luego para cualquier escritor. Pero bueno, vamos a leer las que hemos elegido y sus significados y las iremos intentaremos utilizarlas a lo largo del podcast. Sí, como sabéis, elegimos palabras y vamos a intentar utilizarlas a lo largo del propio podcast para que vosotros también las podáis incorporar a vuestro vocabulario si no las conocíais. La primera de ellas es lenitivo. Lenitivo. ¿Y qué es algo lenitivo? Pues es una cosa o un medio que mitiga un padecimiento físico o moral. O sea, viene a significar aliviar o mitigar. Es un sinónimo. ¿Sería paliativo? Sinónimo. Sí, paliativo. Lenitivo. Bien, tenemos una nueva palabra. ¿Alguna más? Aguanoso. Esta la utiliza, por ejemplo, Somoza para hablar de ojos aguanosos. Es decir, que tienen un exceso de agua o de humedad. Sí, esos ojos velados, un poquito aguanosos. ¿Alguna palabra más que te haya sorprendido de esta novela? Reluctante. Esta yo no la había utilizado nunca, pero Cruz sí. Sí, es una palabra que sí que conocía. ¿Y qué significa, Cruz? Pues reluctante es una persona que muestra resistencia o que se pone o está en contra de hacer algo o recibir la influencia de algo. Es como reluctante es aquel que tiene rechazo o que rechaza algo. Y luego la más bonita de las palabras que he subrayado más, pero he escogido estas 4, es varaunda, que es ruido, desorden y confusión grandes, generalmente provocado por un grupo de muchas personas que hablan o se mueven al mismo tiempo. Confusión, desorden serían los sinónimos, aunque él, Somoza, lo utiliza para hablar de varaunda de colores, o sea, confusión de colores, no utiliza la acepción sonora concreta de la palabra de muchedumbre, de confusión de muchedumbre, sino más metafórica. Sí, hace una metáfora de color utilizando una palabra que hace alusión en general al sonido. Bueno, ya tenemos algunas palabras nuevas para el día de hoy. A ver si somos capaces de incorporarlas en algún momento de este podcast. Bueno, a continuación vamos a leer el primero de los microrrelatos que nos ha enviado una de nuestras oyentes. Se trata de un microrrelato de Diana Valentín Domínguez. Diana, como hemos podido averiguar, pues es también la autora de un blog que se llama El Bosque Maravilloso de Artemis.com. O sea, que esto calla nuestra casi. Es casi, parece que tocamos la misma inspiración. Bueno, vamos a... Cazadoras. Es una cazadora. El microrrelato se llama Madre y nos lo va a leer Eva. Allá vamos. Madre. María, la almohada.
¡Ya voy, madre! La mujer corrió a colocársela bien tras la espalda. La anciana sonrió, satisfecha. La joven la miró. Semejaba una araña con su negro abdomen bien repantingado en el sillón. Incluso podía ver los invisibles hilos de su red, entretejidos alrededor de su presa. Afortunadamente, ella había podido escapar, se había independizado y ahora acudía de cuando en cuando, de visita. «Mamá, han abierto un centro comercial aquí cerca. Podíamos ir a dar una vuelta». La mujer de mediana edad no respondió, mas sus ojos sí hablaron. «No puedo dejar sola a tu abuela, no puedo». Ella comprendió. Bueno, esto puede tener diferentes interpretaciones. Bueno, dejaremos que cada uno de vosotros extraigáis la vuestra y le agradecemos a Diana que haya querido compartir un microrrelato con nuestro programa. Y por favor, vosotros también podéis estar aquí. Si tenéis un microrrelato con algún toque extraordinario y queréis que lo leamos, solo tenéis que enviarnos un correo electrónico con el texto a artemusas2020@gmail.com con el asunto microrrelato. No obstante, ponemos toda la información en las notas del podcast, con lo cual lo tendréis todo ahí recogido. También os pondremos el blog de Diana, pues por si estáis interesados en conocer un poco más de ella y de sus inquietudes. Pasamos a la sección audiovisual de nuestro podcast para abordar hoy una nueva serie, bueno, ya no es tan nueva, de HBO, una apuesta fantástica que se llama Materia Oscura. Materia Oscura, que la ha elegido Cruz para comentárnosla y destripárnosla. Y, bueno, casi todos sabréis que está basada en una trilogía literaria de Philip Pullman. ¿Qué nos puedes contar? Efectivamente, pues esta es la última adaptación que se ha hecho de la trilogía de Philip Pullman, que está compuesta por tres novelas: Luces del Norte, La Brújula Dorada, que también se ha llamado La Brújula Dorada, La Daga y El Catalejo Lacado, o El Catalejo de Ámbar, ¿no?, según la traducción. Son novelas escritas entre 1995 y el año 2000. Y bueno, realmente la primera novela ya se ha llevado al cine. La Brújula Dorada. Como La Brújula Dorada, con Nicole Kidman, que estaba estupenda. Tenía un muy buen reparto. Mejor que la película en sí. Sí, pero la película no tuvo mucho éxito. No tuvo mucho éxito. Bueno, vamos a empezar un poco hablando de la historia. O sea, esta historia bueno, de las novelas, ¿no? Sí, de las novelas en las que se basa la historia, que han sido adaptadas a serial radiofónico por la BBC, han sido adaptadas a obra de teatro, están consideradas de las obras más influyentes de la literatura británica, ¿no? Y es literatura juvenil. Eso es discutible, Hay quien opina, y de hecho se catalogan los libros como literatura juvenil, y hay quien opina que por los temas que trata, profundo, ¿no? Que son más profundos. Quizás un niño o un adolescente se puede quedar en una capa superficial de la lectura, y un adulto puede encontrar mucho más intríngulis en toda la historia. Esta es una historia que trata fundamentalmente sobre el crecimiento de la persona, el paso de la edad juvenil o de la edad de niño a la edad adulta, y lo hace a través de un personaje principal, que es una niña, que es Laira Belacqua, que es una niña que está en ese proceso de cambio, ¿no? En ese proceso de descubrir las verdades de la vida, descubrir su propio camino, y que lo hace pues iniciando una aventura, ¿no?, que ahora comentaremos un poquito. A ver, yo creo que también en esta novela hay una diferencia, por ejemplo, respecto a una novela anterior o una saga anterior, que fue la de Narnia, que en el paso de la edad infantil a la edad adulta era como perder esencia, y era algo como más negativo. Sin embargo, aquí yo creo que ser adulto es consustancial a la vida,
y no se ve con ese halo negativo que le daba C.S. Bueno, vamos a empezar diciendo que la historia se considera una historia de fantasía porque estos personajes, digamos, el conjunto de la historia no ocurre en la realidad tal y como la conocemos, sino es una realidad un poco transformada, ¿no? Es un mundo parecido al nuestro, está la ciudad de Londres, está la ciudad de Oxford, aparentemente es una variación. ¿Cómo se llama eso? Multiversos distintas... Hay otra palabra, dimensiones, ¿no? Es otra dimensión. Se le pueden dar diferentes lecturas. Digamos, estamos en un mundo que puede parecer el nuestro, en una Gran Bretaña que podría parecer la nuestra, que está parcialmente anegada, es como si hubiera subido el nivel de las aguas, y sobre todo la principal, bueno, es un mundo también que tiene cierto rollo steampunk, ¿no? Ah, qué chulo. Ahí vale, bueno, gusta mucho. En la serie se percibe mucho, luego hablaremos de eso si quieres. Es un mundo donde no existe la electrónica, pero sí que existe el mundo de las máquinas y los automatismos, ¿no? Que está presente y está presente en la estética. Y lo más característico de este mundo es que las personas... perdona un momento, lo que decías del steampunk, es que he leído una cosa que todavía no entiendo bien qué es. La corriente eléctrica es energía ambárica. ¿Eso qué será? Ambárica. Lo he leído y digo, no sé qué clase de energía será esa. Pero bueno, muy steampunk. Energía ambárica, ¿eso lo recuerdas? No, lo he leído. Cuando me sorprendió en la serie dije, ¿cuál es la tecnología que se usa en esta serie? Y sí, pues estaban los cepelines, los científicos que viajan, y la corriente eléctrica ponía eso. No sé qué será. Es posible. Bueno, os decía que la principal característica que tienen aquí las personas es que, digamos que el ser que somos por dentro y el ser que se manifiesta, aquí están separados, ¿no? En este mundo que plantea Pullman, nuestro espíritu, nuestra personalidad, nuestra alma, tal como queráis llamarlos, vive a nuestro lado como una figura al margen con forma de un animal, ¿no? De un animal, podía ser un animal totémico. Entonces, cada persona, cada ser humano adulto, en función de su personalidad, de cómo es él, le acompaña siempre, se mueve alrededor como si fuera su espíritu. Bueno, no solo los adultos, también los niños. Sí. Digo los adultos porque los adultos tienen ese animal con una forma fija, ese animal que en la serie lo llaman daimon, los daimones. Daimonion o algo así. Daimonios hacen un juego de palabras con inspiración del término griego, ¿no? Del término de los daimon griegos, pero también es cierto que el animal totémico está presente en un montón de culturas. Hay una diferencia entre los adultos y los niños, y es que como la propia personalidad del niño, que está todavía sin definir, su animal daimon está cambiando de forma continuamente en función de cómo se siente, ¿no? En función de sus emociones. Y eso le ocurre al personaje que acompaña a Lyra continuamente, que es su daimon Pan, que cuando ella tiene miedo, pues es un animal asustadizo. Aunque es mucho más práctico, porque en la serie se ve que cuando el animal de un niño necesita volar, se transforma en una paloma o en un halcón o lo que fuera. Los adultos no, los adultos tienen el que tienen. Porque también la mente del niño es mucho más flexible. La mente del niño tiene esa capacidad de transformarse en lo que necesita para cada momento. Cuando necesita sentirse recogido, es un animalito recogido, y cuando necesita sentirse libre, pues es un animal libre. Entonces, ese juego es muy bonito porque además es una manifestación externa de cómo se siente el niño, de cómo el individuo está. Y el de Lyra es un... El de Lyra va cambiando. Sí, pero normalmente parece un hurón o algo así, blanco. Parece una especie de armiño. Sí. De hecho, Pullman habla de las cosas que le han inspirado para esta historia. Hay una fuerte inspiración en un poema épico británico, que es ¿cómo se llama? La caída de Adán y Eva, ¿no? La caída de Adán y Eva, de Robert Milton. No, El paraíso perdido. Perdón. Sí. El paraíso perdido de que va Milton, sobre la caída de Adán y Eva. Que va sobre la caída de Adán y Eva. Y para esa figura de las personas acompañadas de un animalito, como algo muy próximo, como algo que forma parte de ellos, pues también decía que se había inspirado en el cuadro de Da Vinci de la mujer y con el armiño. Sí, la dama del armiño. La dama del armiño.
es verdad. Esas son las inspiraciones. Bueno, de todas formas, esta es una obra donde hay otro elemento fundamental, que es la presencia dentro, en ese mundo está regido por el ministerio. El ministerio es como si fuera una organización religiosa. No, el magisterio. Me estaba acordando yo del ministerio del tiempo, digo. Sí, se me ha ido. ¿Cómo se ha colado aquí? He cruzado ministerio con magisterio. No, es el magisterio de magisterio. Se ha colado aquí Hugo Silva y toda la peña. Vale, no. Por favor. El magisterio, que son más malotes. Son los malos malotes de la historia, ¿no? El magisterio es la organización, es el poder, es el dogma. La organización religiosa, ¿no? Con un componente... Y con poder, mucho poder. Con un ¿no? componente religioso. De hecho, tiránico. Es tiránico, sobre todo, dicta de lo que se puede hablar y de lo que no se puede hablar. Decide lo que se puede estudiar y lo que no se puede estudiar, ¿no? Dictatorial, entonces. Entonces, sobre todo, es un elemento que está imponiendo su criterio y que está cortando la libertad de pensamiento. Entonces, esto es uno de los aspectos, el otro aspecto, digamos, más importante, yo creo, de la historia, ¿no? De este universo, ¿no? De los paralelo. Ejes centrales. Sí, por un lado es el camino de evolución de la persona, el camino de crecimiento. Laira inicia su camino siempre con la vista en el norte, el concepto del norte. ¿Por qué es tan importante el norte, el polo norte? Pues el Ella norte siempre quiere ir al tiene norte. mucho simbolismo. El norte es lo que te marca la brújula, la brújula geográfica. El norte siempre está asociado al camino, a tu camino interior. De hecho, en Feng Shui, por ejemplo, las cualidades del norte son las cualidades del camino. Entonces, no es casual que inicie su camino buscando al norte, porque es el simbolismo más adecuado para lo que está haciendo. Vale. Otro aspecto aquí importante es la dicotomía entre ciencia y religión. Es decir, aquí tenemos al tío de Laira, Lord Asriel, que representa al investigador, el investigador que pone ante todo la búsqueda de la verdad científica por encima de otros criterios y en contra del dogma que está imponiendo el magisterio. Estaría el magisterio versus el college. ¿No? Y el college como un lugar, el college que es ese centro en Oxford, ¿no? Donde se reúnen los académicos, que es como si fuera, fíjate, aquí hacen un juego a la inversa, ¿no? Porque se hablaba sobre todo en las historias antiguas que se podía buscar el santuario, ¿no? El santuario, el lugar donde no te podían detener en el pasado podía ser una iglesia. La iglesia era el santuario. Templos, el suelo sagrado, y aquí es al contrario. Y en esta historia, el college es el santuario del conocimiento, es donde dentro de ese santuario que es el college, digamos, existe hasta cierto punto libertad de pensamiento, ¿no? Libertad de investigación. Es como lo único permitido de libre pensamiento dentro de este mundo que así componemos. Así es como comienza la serie, ¿no? Llega el tío de Laira y sí, al final, college. por poner en situación, ¿no? La sinopsis de la historia de forma general, pues la historia se gira alrededor de esta protagonista, que es Laira Belacqua. Laira es una huérfana, esto os va a sonar, es una huérfana que vive protegida, ha sido en este college, ¿no? Vive a expensas de estos académicos, ¿no? Y se cría ahí de una forma, pues un poco, por un lado, imbuida de conocimiento, pero por otro lado con mucha libertad, ¿no? Y sin unos padres, pues que le estén marcando patrones. Sí, hace muchas travesuras con su amigo Robert. ¿Qué es lo que pasa con esta niña? Pues su único familiar vivo es un famoso científico, que es Lord Asriel, su tío Lord Asriel, que es, digamos, su tutor. Y que es un investigador que está en el Polo Norte, que es investigando algo muy misterioso que veremos desde el principio. ¿Puedo decirlo? El polvo. El polvo, sí. El polvo o materia oscura, ¿no? ¿Qué es el polvo? Que es como si fuera... Bueno, es que no podemos decir que es el polvo. Es el misterio alrededor del que
del que gira un poco el argumento de esta primera temporada. Efectivamente, los protagonistas no saben qué es el polvo, están intentando descubrir, quieren investigar. Por un lado tenemos a este científico que quiere investigar sobre el polvo y que eso le coloca en una posición de estar amenazado, ¿no? Incluso amenazado sobre todo por el magisterio. Amenazado de muerte. Entonces, Lyra descubre que puede haber un complot para asesinar a su tío por esa investigación que tiene de esa búsqueda del polvo, y por el camino desaparece su mejor amigo, que es sí, porque hay otra línea del argumento que va sobre el secuestro de huérfanos por parte de una organización, ¿no? Algo así extraño. Los zampones. Sí. Sí, están ocurriendo misteriosas desapariciones de niños en diferentes lugares, en Londres, también en los alrededores de Oxford. Han desaparecido, veremos tanto en la historia como en la serie, que ha desaparecido algún niño hay unos de otra etnia, ¿no? De alguna etnia, los egiptanos. Los egiptanos, ¿no? Que son gitanos. Es una mezcla entre gypsy... sí, es una mezcla, supongo que se habrá basado en un grupo de gente nómada que se mueve por barcazas por este Oxford inundado, ¿no? Que parece Venecia, ¿no? Lleno de canales. Y que sus casas pues son estas barcazas, ¿no? Y forman como una comunidad. Sí, es como muy maniqueo en eso, ¿no? De los buenos y los malos, los gitanos son gente heroica y valiente y buenos, y el magisterio solo hay que ver cómo van vestidos o cuáles son sus daimonios para asustarte. Y eso que parece que el autor era reluctante muy bien. a los temas de utilizar la literatura de forma dogmática, ¿no? Bueno, continuamos explicando un poco la historia. Quiero decir, Lyra empieza a buscar a su amigo desaparecido. Parece ser que se sospecha de que esos niños están siendo raptados por algo a lo que la gente llama los zampones, ¿no? Desaparecen y nunca más se vuelve a saber de ellos. Ella, como es una niña súper inquieta, muy inteligente, que nada parece detenerla, pues se ha puesto como objetivo encontrar a su amigo del alma. A su amigo. En ese momento aparece otro personaje súper importante en la historia, que es una mujer. Una mujer. Que es Marisa Coulter. Marisa Coulter es una mujer totalmente fuera de serie dentro de este mundo, ¿no? Este es un mundo que vamos a ver que es muy, muy masculino. Y ella es una intelectual. Muy masculino, y es una mujer que vemos que es inteligente, que es además muy elegante, y maneja poder y dinero. Y representa la capacidad de manejar poder, manejar inteligencia, ¿no? Manipuladora. Y manipular un poco ese entorno. Y una superviviente también. Bueno, este personaje de Marisa es un personaje que tiene telita, es una mala muy buena. Uy, he dicho ya... Igual no debería, si esto se ve desde el principio. Sus intenciones son un poco, se ve desde el principio que sus intenciones son cuanto menos dudosas. Digamos que tiene conexiones con el magisterio. Tiene que conexiones no sabemos con muy el magisterio, tiene un interés en Lyra. Sospechamos de ella desde el principio. Sí. Sospechoso, efectivamente se la quiere llevar con ella y se la lleva con ella, de hecho, a Londres, y además utiliza esa desaparición de su amigo Roger como gancho, ¿no? Para llevársela a Londres para continuar la investigación y la búsqueda del amigo perdido. Y además Marisa tiene ese daimonium que es un mono amarillo. Dorado, sí, maravilloso. Marisa, luego hablaremos un poco del reparto, que es fantástico. Sí. Pero hay una característica, la única persona en toda esta historia que tiene, porque cada persona es capaz de hablar con su daimon. O sea, solamente él es capaz de hablar con su daimon, pero tienen conversaciones, ¿no? Hablan de tú a tú. Marisa nunca habla con su daimon no habla. Tiene una relación extraña con él, ¿no? Es capaz de separarse de él más de lo que es al habitual. Contrario que el resto de la gente que muere o lo pasa muy mal cuando pueden se separan. Separarse de su daimon. De hecho, no puede vivir el daimon sin su humano y el humano sin su daimon. Es algo que han de estar siempre. Consigue estar más despegada, por lo menos un poco, ¿no? Incluso veremos en algún momento de la serie que hasta pega a su pobre mono dorado. A su pobre mono dorado que es. Bueno, el mono también hay que dejarlo correr, ¿eh? Si el daimon es la representación del carácter de una persona,
Claramente. Vamos a ver alma. claramente con ese mono dorado un poquito maquiavélico que en la mente de Marisa quizás las cosas no son exactamente lo que parece. Es una mala tan buena que está considerada entre los malos más, de los mejores malvados. Carismáticos, ¿no? Del género, sí, por ahí junto con Voldemort y algún otro. Sí, es una... Entonces, entre los personajes ya hemos dicho a Lyra, hemos dicho a Marisa, Lord Asriel, que es también John McAvoy, ¿no? Ah, bueno, el reparto. Sí. El reparto de la serie es fantástico ese actor. Por ir por partes, la protagonista, que es Lyra Belacqua, está interpretada por Daphne King. Daphne King la conoceréis si os gusta el mundo Marvel por ser la niña de la película Logan. Es verdad, no había caído. Ah, sí. Pues cierto. Ella además es medio española, es de ascendencia española. Y tenemos a Ruth Wilson en el papel de Marisa Coulter. Bueno, Ruth Wilson está brutal, es una mujer con un físico muy especial que ya ha hecho de persona con, digamos, con intereses confusos antes. Sí, parece que esté un poco desequilibrada. A mí me gusta mucho en la serie de la BBC Luther, donde ella hace de una asesina en serie un poquito particular. Si no la habéis visto, os recomiendo en concreto esa temporada donde aparece ella, porque está Alice, creo que se llama ahí, creo que está brutal. Y bueno, luego tenemos a James o John, ¿cómo se llama? James McAvoy, sí, James. que hace Lord Asriel, ¿no? El tío de Lyra. Bueno, a James McAvoy lo conoceréis sobre todo por su papel de Xavier en los X-Men. Por múltiple, que es un... Bueno, muchísimos, Expiación, ahí está, sensacional. La verdad es que es un reparto de lujo. Luego tenemos muchos secundarios importantes, hay personajes que habréis podido ver en otra serie de HBO, como es Juego de Tronos. Vais a escuchar, si veis la serie en versión original, escucharéis voces en los Diamonds, también en versión original de algunos actores conocidos, también del mundo de Harry Potter. Estamos hablando que son actores británicos, fundamentalmente, son actores británicos. En fin, que es un reparto de lujo, quiero decir, es un casting fantástico. Sí que es verdad que el personaje de Lyra, que interpreta a Daphne King, está quizás un pelín transformado respecto al personaje del libro, que es quizás un poquito más infantil. Aquí tenemos a una Lyra muy echada para adelante, muy valiente. Igual demasiado valiente en ocasiones, ¿no? Ella representa, digamos, esa ansia desbocada, ¿no? Por saber y por encontrar su destino, por encontrar su camino, por partir hacia el norte, ¿no? Con el que ella está, con el que ella vive obsesionada. Como comentario personal, a ver, la serie fantástica es maravillosa, tiene imágenes espectaculares, sobre todo cuando va al norte, pero es verdad que a mí me chirriaba siempre un poco el papel de Lyra por lo arrojada. Y está claro que su papel es el de heroína, del camino del héroe, pero me chirriaba un poco eso. Y... ¿Queda alguien? La madre, la que se erige en su madre egiptana, digamos, de pega. Ese papel. Anne-Marie Duff. Anne-Marie Duff, sí, también muy... Creo que en los libros ella tiene un papel, es una señora grande y protectora, y aquí es como demasiado llorona, para mi gusto. Bueno, eso a ver, cuando adaptas una historia... Sí, claro, por supuesto. Siempre hay algunas libertades, ¿no? Que te puedes tomar. Y luego el otro personaje que es... hay un par de personajes más muy importantes que entran en acción unos capítulos después. Para empezar están los osos acorazados. Ostras, sí, que no, Panzerwar o algo así, es un nombre rarísimo. Panzerwar, claro, tendrá un nombre nórdico. Sí, porque así con como... esa O cruzada. Sí, los osos acorazados que van a representar pues el valor, el honor, son que viven en el norte, que poseen una armadura que en este caso, fíjate, los osos no tienen daemon, estamos hablando de un animal que habla ya de por sí, es como si fuera un daemon venido a más. Pero sí tienen una armadura, ¿no? Que para ellos lo representa todo. Tan importante como el daemon para los humanos. Sí. Y bueno, y tenemos dentro de ese magisterio malvado, hay varios sacerdotes
decimos sacerdotes entre comillas para que nadie se ofenda, que aparentemente parecen sacerdotes católicos, o la estética es muy de sacerdote católico. Y entre ellos vamos a encontrar al propio padre de Daphne King que está en la película. ¿El padre real? Sí, su padre. Will King, que hace el padre MacPhail. Son padre e hija en la vida real. Luego está Lord Boreal, el que tiene el daemon de serpiente. Sí, que siempre lo tiene por la manga. Efectivamente, es Ariton Bakare, sí. Me encantan los nombres. Los nombres que tienen. Sí. Bueno, Jack Thorne ha sido el guionista, ¿no? que se ha encargado de adaptar la novela a la serie. La serie, bueno, he leído por ahí que llegó a tener hasta 46 borradores, ¿no? del episodio piloto, ¿no? Antes de desarrollar el que sería el definitivo. La producción es un trabajo de varias productoras, entre ellas está la BBC, junto con HBO en la producción. Y luego también el director conocido además oscarizado, Tom Hooper, es el director de los primeros episodios y es también el que marca un poco la estética de toda la producción, el que luego van a seguir el resto de directores. Es el director del Discurso del Rey, es el director de La chica danesa y también del musical de Los Miserables. Son todas historias que tienen una ambientación pues en el pasado. También repite como en la parte de producción de Deborah Ford, que ya fue productora de la película, ¿no? Aquí repite. Bueno, pero bueno, la película, como ya os he dicho, no fue un poco desacertada, ¿no? Estaba bien para niños, sobre todo. Costó casi 180 millones de dólares, si lo recuerdo bien, y no llegó a recuperarlos. Y no gustó a los fans tampoco. No gustó a los fans. También es verdad que la serie tiene la capacidad, por encima de la película, de poder alargar los contenidos y es mucho más fácil pues eso. Hay una entrevista de George R. Martin donde él dijo que fue precisamente la adaptación al cine que se había hecho de esta obra lo que le convenció de que Game of Thrones tenía que ser una serie, sí o sí, porque al final es intentar meter demasiada complejidad, un mundo demasiado complejo, con demasiadas líneas argumentales en el ámbito de... Sí, la fantasía es mejor llevarla, parece ser que está dando más resultados llevarla en series de varios capítulos que encapsularla en 2 horas, porque son mundos muy complejos, como dices. Vale. Y por último, pues hablar de qué tipo de crítica o qué mensaje. Bueno, a ver. ¿Es el mismo mensaje el que se da en los libros que en la serie? A ver, Pullman fue muy criticado cuando estos libros salieron a la luz en Gran Bretaña y en Estados Unidos. Tuvo muchas críticas por parte, sobre todo de sectores más religiosos de la sociedad. Yo he oído por ahí que la Iglesia Católica vetaba, digamos, no recomendaba el libro. En algunos colegios opinaban que no se podía leer. Al final, toda esta polémica acerca de si era adecuada o no la lectura del libro, lo que hizo, como suele ocurrir, es generar más lectores. Y el libro, pues, fue un éxito de ventas. Harry Potter lo superó, pero bueno, el libro fue un éxito de ventas y de hecho ha sido adaptado en numerosas ocasiones. Pullman además es una persona conocida por es un ateo convencido, ¿no? Y que además, pues eso, como ya decíamos antes, ha sido muy crítico con las obras de algunos grandes mitos de la literatura británica, como son Tolkien o Lewis, a los que, bueno, ha llegado a tacharlos de racistas, de que trataban a las mujeres como tontas. Vamos, que el señor no se calla sus opiniones. No. Yo he leído que el magisterio es lo que hubiera sucedido, según Pullman, si durante la reforma de la Iglesia cristiana en la Edad Media no hubiera habido un cisma protestante, sino un reforzamiento de los principios católicos. Es su planteamiento, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, en la serie, la gente del magisterio y en el libro, pues es gente que reprime el pensamiento científico, ¿no? Y se autoflagelan incluso, ¿eh? Esto es como tiene que ver con los ¿cómo se llaman? ¿Silicios? ¿Eso que se ¿Silicios? Bueno, ya
me entendéis. Sí. Hay algunos cambios también, por ejemplo, la estética en la obra es más una estética victoriana y en la serie la han llevado un poquito más hacia el Art Deco, ¿no? Sobre todo cuando están en la ciudad, la estética es un poquito más Art Deco. Preciosa. Y el piso de Marisa, me encanta. Y bueno, también pues ese matiz de ese personaje femenino de Marisa, ¿no? Con esa lucha, esa relación de control-poder, esa misma relación de control-poder que ella tiene con su propio Daemon. Sí, o sea que, y va vestida como las divas de los años 50, ¿no te parece? Y ese pelo. Elegantísima. Y luego nos has dicho igual que los Daemons estos se rodaban con marionetas para que los... Bueno, es una combinación de CGI, marionetas, en fin, lo que cuentan los actores es que es una forma diferente de grabar, ¿no? Porque tú tienes que estar todo el rato dándole la contra a alguien, claro, si no tienes dándole respuestas a algo que no te está respondiendo. Entonces utilizaban unas marionetas para simular los demos. Debo decir que uno de los grandes aciertos en la producción es el realismo con el que están con el que han conseguido crear a estos personajes, el movimiento, los estás viendo y no estás pensando que estás viendo animación. Aunque en la serie yo sí que he notado, y yo creo que también hay algunos espectadores que se han quejado en las redes de que siendo que todos los habitantes de esa dimensión tienen que estar siempre permanentemente con su Daemon al lado, hay secuencias e imágenes en las que no se aprecia los Daemons de la gente al lado. Yo entiendo que es caro crear CGI para todo el mundo en cada toma. Pero sí que lo he notado. Pero sí que se ven cuando hay grupos colectivos, por ejemplo, cuando la policía entra, hay un momento que la policía va a las barcazas. Sí, hay veces, muchas veces que sí, pero otras veces y casi todos los no se les ve. Lo decía porque casi todos los Daemon de esas personas que actúan como policías son perros sabuesos. Exacto. Así como cuando estamos en el magisterio y se están moviendo son los bichos sacerdotes. O reptiles. Eso es una crítica bastante feroz. Pobres reptiles, qué mala prensa tienen. Estamos hablando que de estos miembros del magisterio dominante, sus Daemon son cucarachas, serpientes, moscardones, bichejos. Un poquito asquerositos todos. Muy poco recomendables, ¿no? Mientras, por ejemplo, el Daemon de Loras-Riel es un felino maravilloso. No sé qué es, si es un una jaguar o un puma, no sé, sí, pero muy bonito. Además, de las nieves. Siempre el Daemon es como del sexo opuesto a su persona. Entonces el Daemon de un hombre suele tener voz de mujer. No hemos hablado tampoco de ese personaje que tiene ese globo. ¿Cómo se llama? Lo estaba pensando ahora mismo. Nos ha faltado mencionar efectivamente a Lee Scoreby, el aventurero por antonomasia, que está interpretado por Lin-Manuel Miranda, ¿no? Que tiene una coneja, o una liebre. Sí, ¿no? es una efectivamente, sí. Efectivamente. Sí, vamos, como decíamos, es una historia que tiene muchas lecturas. Pero no has hecho mención a nuestra dimensión, el papel de nuestra dimensión en esta historia. Hemos hablado solo de la parte más fantástica. No quería hacer spoiler de nada, pero sí que hay una cosa que se ve en el primer capítulo, y es que en las investigaciones de Loras-Riel, en sus investigaciones sobre el polvo, él consigue fotografiar en las auroras boreales. Qué bonito. Cáptalas, y con unas cámaras especiales que ha diseñado, capta como si estuviera viendo otro mundo a través de ciudades, las nubes, de la aurora boreal. Luego veremos unos capítulos más adelante que aparece también aparece nuestro mundo. Otra trama. Que se incorpora. Que realmente está introducida para ser desarrollada más adelante en la siguiente, pero se está introduciendo otra trama con otro personaje en lo que sí que podría ser nuestro mundo de hoy en día, la Gran Bretaña de hoy en día, ¿no? Y también veremos que hay algún personaje con capacidad de estar en un sitio y en otro, y no quiero contar más por no hacer spoiler. Y luego también te quería preguntar, que parece esta dimensión que cuentas, que es muy parecida a la nuestra, tiene este elemento fantástico de los Daemonions, y parece que eso va a ser todo lo fantástico que hay, pero luego más adelante aparecen criaturas como brujas sí. Que vuelan Sí, es ese elemento también que tiene ahí algo mágico, magia, ¿no? Porque veremos, no sé si decirlo, veremos relativamente pronto que aparece una profecía
una profecía de las brujas del norte, que podría involucrar a Laira en la profecía. Laira, que tiene además, hay una cosa súper importante que no hemos dicho, tiene además un aparato muy el especial. aletiómetro. ¿Qué es un aletiómetro? ¿Qué es un aletiómetro? Pues por alguna razón misteriosa, cuando a Laira la dejan de pequeñita en el college para que la cuiden cuiden allí, la dejan con un aletiómetro. El aletiómetro es un aparato, como un mecanismo, como una brújula, simbolitos, bueno, una brújula porque es redondo, con simbolitos y unas agujas que aparentemente funciona en base al polvo y te dice siempre la verdad. Es una especie de oráculo que casi nadie sabe interpretar. Hay muy pocos en ese mundo. Hay que estudiar muchísimo para saber utilizarlo, pero ella es la elegida. Hay que estudiar muchísimo para poder entenderlo y poder hacer preguntas, pero Laira parece tener un don. Tiene el don. Tiene un don para entender el aletiómetro. Ya hemos dicho que es muy valiente y muy lista. Lo tiene todo. Mi recomendación, si tenéis hijos y queréis verla con gentecilla más joven, pues les va a gustar toda la parte animada, de aventura, de los... Sí, además visualmente es preciosa, la parte de los osos por ese desierto de hielo es maravillosa. Y los adultos vais a poder disfrutar de toda esa crítica a los sistemas dogmáticos, aspectos un poco más filosóficos que veréis que están implicados en la historia. Entonces, pues os recomendamos que la veáis si no lo habéis hecho ya, y si la habéis visto, tenéis otra opinión y queréis comentar algo, pues podéis hacerlo también en nuestras redes sociales y podemos hablar de ello. Bueno, a continuación vamos a hablar de una novela. ¿Y de qué novela vamos a hablar hoy, Eva? Cuéntame. ¿Qué tienes ahí? Tienes José Carlos Somoza, Estudio en Negro. Pues vamos a aprovechar que hace poco hemos estado con José Carlos Somoza, hemos tenido ese privilegio porque vino aquí a Valencia. Y vamos a hablar de su última novela, de Estudio en Negro. ¿Por qué José Carlos Somoza? Bueno, pues José Carlos Somoza nos encanta. Yo lo descubrí gracias a ti porque me recomendaste una novela, Clara y la penumbra, que es una de mis preferidas, la verdad. Y bueno, voy a haceros un poquito de introducción sobre el autor. José Carlos Somoza es un escritor nacido en La Habana, pero vive en España desde que tenía 1 año, en Madrid. Es médico especializado en psiquiatría, pero se dedica ya en exclusiva a la literatura. Estudio en Negro, como decimos, es su última novela. Está publicada por la editorial Espasa y tiene como unas 400 páginas. Es de género negro o suspense, o una hibridación de ambos, porque esto es lo que más me gusta de José Carlos Somoza. Es un autor que hibrida constantemente los géneros, los utiliza, los usa para los fines que él necesita en cada momento en las historias que cuenta. De hecho, podemos encontrar a José Carlos Somoza en festivales de género negro, en festivales de género extraordinario, de fantasía, de ciencia ficción, porque muchas de sus historias pues pueden tener cabida en cualquiera de los géneros que has dicho. Sí, él es como un referente, un renovador de la literatura en castellano, de tanto de misterio como de fantasía, ¿sabes? Aparte de que tiene obras de todo tipo. Pero es importante para mí por esto, porque sabe romper muy bien las barreras entre géneros. Tiene obras como La caverna de las ideas, novelas. Una de sus obras más famosas, además. Dafne desvanecida, La dama número 13 es de terror, Zigzag me encantó también. Zigzag, ahí se atreve, vamos con la física cuántica. Ahí es más como una ciencia ficción, pero hibridada también con la fantasía. Clara y la penumbra, que habla de una sociedad futura donde el arte es una forma diferente de entender el arte. Sí, ¿no? muy diferente, en la que utiliza los cuerpos humanos como lienzos. Como lienzos. El cebo, y creo que así hasta 16 novelas. Esta es la última. Bueno, también ha escrito guiones cortos y cuentos. También es bastante cuentista. Escribió, por ejemplo, cuentos steampunk, ya que estábamos hablando del steampunk en una antología retrofuturista de Félix J. Palma.
y también cuentos de terror, por ejemplo, en la antología Aquelarre. Tiene numerosos, o ha conseguido numerosos premios: la Sonrisa Vertical en el año 96 por El silencio de Blanca, el premio Café Gijón en el 98 por La pintada de la piña, el Fernando Lara por Clara y la penumbra y el Ciudad de Torrevieja por La llave del abismo. Y bien, ya centrándonos en Estudio en Negro. Sí, ¿de qué trata esta historia? Pues esta es una historia que se da en la Inglaterra del siglo XIX. Es un poco victoriana en su ambientación, claro, muy victoriana. Totalmente victoriana. Totalmente victoriana. En que la enfermera, que es la protagonista, Anne McCarey, os voy a decir un poquito el argumento, la sinopsis. Es una mujer, una enfermera que está agobiada en Londres por la presión de la miseria que vive allí y por una relación tóxica que mantiene con un marinero alcohólico, y acepta un trabajo que le zurra incluso. Le zurra, aquí luego hablaremos de eso. Acepta un trabajo en un asilo para enfermos mentales de Southsea. Que es un asilo para enfermos mentales de muy alta sociedad. Exactamente, de alto copete, que está situado en una localidad costera. Allí se le encomienda el cuidado de un hombre bastante extraño, bastante excéntrico, nada sociable, y que posee la habilidad de analizar los detalles y descubrir secretos íntimos de las personas que le rodean. Estamos hablando de un personaje sin nombre, además, al que todos se van a referir como Mr. X. Señor X. Mira que le gusta el inglés a esta mujer, ¿eh? Señor X. A ello se unirá en la trama un joven oftalmólogo con ínfulas de escritor, que es el escritor llamado Conan Doyle. Arthur Conan Doyle. Aquí tenemos metaliteratura, señores. Y los tres se verán atrapados en la resolución de una serie de asesinatos que comienzan a sacudir a esta ciudad de la costa, que creo que es Portsmouth, ¿no? Portsmouth, sí. Y toda la trama está relacionada con el teatro, ¿no? Con los teatros clandestinos, este mundo insano ese mundo turbio, ¿no? Donde esa sociedad mega encorsetada victoriana al mismo tiempo se entrega pues a la lascivia, ¿no? Al morbo. Y al morbo en estos teatros prohibidos, ¿no? Donde pueden disfrutar del espectáculo de menores desnudos, en fin. Sí, ahí entra todo, la pederastia, las peleas, bueno, es un mundo muy sórdido. Sórdido, violento y casi siempre utilizando a los desfavorecidos de la sociedad como un poco víctimas de... Los mendigos, los niños de la calle. Bueno, entonces estamos viendo que ha salido Conan Doyle, una resolución de casos. Esto tiene algo que ver con Sherlock Holmes. Bueno, pues lo primero que hay que decir es que Estudio en Negro puede parecer en principio una novela sobre Sherlock Holmes, una novela más escrita por un autor como las hay a docenas y que pretenden pues eso, rendir culto al personaje de Doyle. Esto es lo que llaman pastiches holmesianos. Es un término que existe. O sea, lo añadimos como palabra extraña. Pero no es este en concreto no es un pastiche holmesiano. Pero bueno, ya que el término me ha llamado la atención, pues es una técnica literaria que consiste en imitar a diversos autores o fijarse en diversos en personajes famosos. En este caso, pues el señor X sería como Sherlock Holmes, ¿no? Una creación independiente basándose en Sherlock Holmes. Bueno, pero Somoza va más allá de esto, del pastiche. Lo que hace Somoza es nos presenta al señor X como un prototipo u origen inspirativo del personaje de Sherlock Holmes. Digamos que aquí está la metaliteratura, o sea, el personaje de Arthur Conan Doyle que aparece en el libro, que es el oftalmólogo, en este caso del señor X, se inspirará en la novela en el señor X para empezar a entretejer en su cabeza para construir el modelo de personalidad. Su personaje de Sherlock Holmes, en el cual está comenzando a escribir en Estudio en Negro, en la novela. Es como si nos estuviera contando una historia sobre la inspiración que tuvo Doyle para escribir a Sherlock. Sí, o sea, lo aborda desde una perspectiva distinta.
Y bueno, ¿algo más que contarnos del estilo, de la edición, de la obra? Bueno, tengo aquí un detalle que dice que Somoza además dota de verosimilitud este hecho de colocar al señor X como referente o inspirativo de Sherlock Holmes, porque parte del acontecimiento real de que Doyle sí que ejerció la medicina en esta ciudad, en Southend. Bueno, sí, justamente en las fechas en las que transcurre la novela y que tuvo también su consulta en Elm Street, que es donde vive en la novela de Somoza. Aunque en realidad la teoría real es que Doyle se inspiró en el profesor Joseph Bell, que impartió medicina en la Universidad de Edimburgo, donde así que asistió el escritor. Eso es algo que comenta además en la novela, ¿no? Cómo se está inspirando en un profesor que tuvo en la universidad y cómo cuando conoce a este personaje que aparentemente es un enfermo mental o alguien que está... Es alguien abandonado, alienado ahí, en un... Alguien que se supone que es de alta cuna. Altísima cuna. Nobilísima. Y que ha vivido toda su vida en instituciones mentales. Sí, de modo que Somoza se inspira en este excéntrico personaje que toca un violín imaginario, toma estimulantes, eso también tendría pues, su paralelismo con Sherlock Holmes, y soborna y utiliza a los niños de la calle con las famosas galletitas estas Merryweather que aparecen en todo el libro para que le traigan información. En esos puntos son detalles que utiliza. Son coincidentes. ¿Y el estilo, la ambientación? Bueno, la ambientación está muy conseguida. Hemos dicho que en el siglo XIX es este aspecto victoriano de Londres, luego ya trasladado a la ciudad de Portsmouth, donde también vemos la parte más sórdida de esa sociedad, ¿no? Los vagabundos, los niños de la calle que dan muchísima pena. Y la falta absoluta de empatía, tienen ¿no? estos nombres que se apoyan entre ellos, pero que viven en un mundo muy cruel. Y luego también el mundo teatral, pero el mundo teatral no conocido por la gran mayoría, sino el más marginal, sobre todo los clandestinos, que eran como obras escabrosas, ¿no? Y escandalosas dedicadas a esto, al morbo. Era algo que no conocía, además de esta época. Yo no lo conocía tampoco. A mí me ha sorprendido, me ha servido, digamos, me ha enseñado en esta obra Somoza un aspecto de ese mundo victoriano que no había visto reflejado en otra literatura. Cuando me preguntabas por la edición, pues hay que decir que la edición de la novela está muy cuidada y que en ella hay ilustraciones al principio de cada capítulo, muy interesantes, con carteles teatrales. Sí, como si fueran los folletos de mano. Reseñas, folletos de mano, entre actos, programas de mano se llamaría. Y nos introducen en este mundo que te digo de este teatro tan marginal. Es un recurso muy interesante. Y también nos da pistas o nos dice el tipo de teatros secundarios que habían en aquella época, no solo los clandestinos, también estaban, por ejemplo, las arenas, que ahí peleaban, muchas veces desnudos. Sí, niños prácticamente desnudos, haciendo como que peleaban, al final para intentar enseñar el máximo de carne posible para los pedófilos. Incluso habla de un teatro, el teatro mental, que sería como el antecedente del hipnotismo, ¿no? De los ilusionistas. El hipnotismo, del toda esta cosa. Sí, hay... Digamos que... Y el teatro mental además utilizado como técnica terapéutica que bueno, que es... Sí, que aparte se podía ver de las dos formas, ¿no? Como espectáculo y como técnica terapéutica. Sí, hablan del uso del teatro mental como técnica terapéutica. Que seguramente es una referencia correctísima, porque si la utiliza José Carlos es porque la conoce y la ha investigado. Bueno, está claro que José Carlos en esta novela lo que pretende también es hacer hay una crítica brutal sobre una crítica social, ¿no? Sobre
Bueno, la poca empatía o la falta de empatía con el otro, sobre todo con los mendigos y los niños que malviven en las calles. Sí, como no empatizas nada hasta que de pronto decides ponerlos en tu punto de mira y poner todo el foco ahí. Yo personalmente, que también la he leído, una de las cosas que más me gusta de la historia son los personajes, sobre todo los dos personajes principales, el señor X y Annie. Y en concreto Annie, que es la protagonista, que es la que narra en primera persona la historia, porque es una mujer que tiene un arco de evolución muy bueno, muy potente. Digamos que yo creo que es la única que lo tiene en realidad, o la que más lo tiene acentuado. Y aquí también haría las veces de Watson, si lo piensas. Bueno, como habíamos dicho, pues es una enfermera mayor, tendrá pues más de 40, lo que pasa que claro, en aquella época... Eso no es mayor, eso está bien. En aquella época, no en esta. Aquí, es una solterona. Aquí 40 es, vamos, súper jóvenes. Pero bueno, no, ella es una solterona de 40, acomplejada por su falta de belleza. Y es alguien que se minusvalora mucho a sí misma y sufre violencia machista, pero eso ella lo da como algo dado, natural, o sea, no se plantea tiene una falta de autoestima tan grande, pues que le parece normal que ser maltratada entra dentro de su normalidad, ¿no? Bueno, por eso y por la época en la que estamos, exactamente, hay que situarse. Bueno, y ella la soporta porque para ella es lo que decimos, que es algo convencional. Y cree que es a lo que están destinadas pues muchas mujeres por su posición o por su condición de mujer en la vida y por ser pobre y tal. Y eso. Pero ella es una mujer de inteligencia muy inquieta, es una mujer muy curiosa y sobre todo es una mujer con un fuerte... como una fuerte sentido del deber, ¿no? Y una honradez innata. Sí. Entonces ella cuando llega a Clarendon House, que es este sanatorio, y le asignan al señor X, que es el enfermo más complicado aparentemente de todos los que tienen en el sanatorio. Exactamente, todas las demás enfermeras no han podido con él, lo han dado por imposible, pero ella es una gran profesional. Es muy tenaz, sí, es muy tenaz y entonces acaba ganándoselo. Sí. Y quiere lo mejor para su paciente siempre. Exactamente, para ella lo fundamental es cuidar, ¿no? También esa característica femenina que nos arrogamos durante toda la historia. Bueno, que nos encanta ese personaje femenino que ha construido José Carlos. Y además, por otro lado, muy dado a utilizar personajes femeninos en sus novelas, que en muchos de sus protagonistas son femeninas. Exacto. Sí. Y luego está el señor X, que es pues un ser excéntrico, maravilloso, pues eso, con muchos puntos en común, como hemos dicho, con Sherlock Holmes, y que le amas y le odias. Sí, es muy insufrible, pero tiene pues esta cosa que te atrapa, que es su capacidad deductiva y lógica, que hace que la novela sea atrapante desde el principio y que este personaje, junto con la trama misteriosa de esos asesinatos, que él empieza a desentrañar con ayuda de Anne y de Conan Doyle y de otros personajes que van apareciendo, los niños de la calle y tal, pues es muy disfrutable, muy disfrutable, la recomendamos. La recomendamos, podéis aprender, podéis encontrar personajes fuertes y podéis encontrar el último trabajo de un escritor que tiene pues esa capacidad tan maravillosa de fusionar un poco al final, de utilizar todos los recursos a su alcance para contar la historia que quiere contar. Bueno, y lo mejor de todo es que le vamos a dar voz al propio autor y él os lo va a explicar. Sí. Le hemos preguntado sobre esto y le hemos preguntado sobre su última novela y vamos a escuchar lo que nos ha dicho. Disfrutadlo. Pues muchísimas gracias, José Carlos Somoza, por concedernos unos minutitos para nuestro podcast Artelmusas 2020. Gracias a vosotros. Bueno, eres un autor que ha tocado todos los géneros. Has hecho ciencia ficción, has escrito novela policíaca, género negro, en fin, ¿hay algo con lo que no te atrevas? ¿Hay algo con lo que todavía no te hayas atrevido? Pues la verdad es que no se me ocurre porque todos los géneros me parecen apropiados en un momento determinado y
Me sentiría capaz de escribir una novela de amor, ¿por qué no, no? Lo que pasa es que el problema del género, ¿sabes cuál es? El problema del género es seguir el género aceptando las reglas del género. Es decir, yo me metería en un género para crear unas reglas, para hacer mi propia obra, pero no para seguir unas reglas ya trilladas, inventadas mucho antes por quien fuese, ¿no? Entonces, el problema del género es ese, que nos encasillamos porque queremos encasillarnos. Pero los géneros son todos muy abiertos. Imagínate, terror. Pues a saber cómo se puede sentir terror. Hay gente que siente terror en un ascensor y hay gente que siente terror en un coche. O sea, los géneros son inventados por los propios autores. Si no lo queremos ver así, no hacemos género, hacemos algo trillado ya. Sientes entonces libertad creativa, ¿no? Totalmente. O sea, a la hora de escribir un género, defiendo que cada cual lo invente, lo reinvente. Porque pienso que el problema del género es que está etiquetado y por lo tanto subestimado de alguna manera, infraconsiderado. De alguna forma lo tenemos como una especie como de hermanito pequeño de la gran literatura, y eso no es así. La vida está hecha de terror, la vida está hecha de amor, la vida está hecha de todas aquellas cosas que configuran los géneros literarios menos, por decirlo así, menos considerados por la gran literatura. Y yo no sé por qué. Porque toda gran literatura tiene, a fin de cuentas, referencia a un género. Está claro, está claro. A ver, cuando decides empezar una historia, ¿por dónde sueles empezar? ¿Qué es lo que te viene antes? ¿Te viene antes el tema, lo que quieres tratar, la historia? ¿Te vienen los personajes? O sea, ¿cómo se inicia tu inspiración? Me viene sobre todo la historia. Es decir, yo creo que los escritores de ficción lo que queremos es contar. Y cuando tú quieres contar, pues no te diferencias demasiado del abuelito o la abuelita que se sienta al lado de los niños y les encanta con sus historias. Son historias donde los personajes a lo mejor no ocupan un lugar destacado, pero son historias atractivas que encandilan a los oídos que las están escuchando, ¿no? Los oídos infantiles. Pues eso es lo que yo pretendo como autor. Yo creo que los autores somos sobre todo creadores de historias. Después ya los personajes necesitan nacer en esas historias. Exactamente igual que pues si tú contaras algo sobre una ciudad determinada, pues necesitarías, una vez que ya tuvieras la historia, que se desarrollaría dentro de esa ciudad, necesitarías que los personajes nacieran ahí. Pero yo primero necesito la historia, necesito algo que contar. Y ya después, esa es mi ciudad. Y ya desde ahí construyes. Y ya a partir de ahí nacerán mis personajes. Has elegido para tu última novela, Estudio en Negro, utilizar un personaje pues tan conocido como es Sherlock Holmes o Conan Doyle. Se trata de un homenaje al personaje, quiero decir, has estructurado una fórmula que te permite tener libertad para hacer con él lo que quieras, pero ¿es un homenaje al personaje de Conan Doyle lo que pretendías con esta novela? Sí, muchas. Le debo mucho a Sherlock Holmes, es para mí un gran personaje, pero yo no creo en apropiarme de un personaje que no es mío y utilizarlo para una historia mía. Me parece que eso es restringir tu libertad, puesto que el personaje no es tuyo, no puedes hacer lo que quieras con él. Yo creo que necesitas tu propio personaje. Entonces, yo siempre he admirado las historias de Sherlock Holmes. No voy a decir que quisiera hacer un homenaje, pero salió un poco como un homenaje. Quería crear al señor X y me surgió una voz muy nítida, que era la de la señorita Anne McCary, que es la enfermera que lo trata, puesto que el señor X, a diferencia de Sherlock Holmes, es un individuo enfermo mental que está encerrado en residencias desde que es un niño. Entonces, desde ese momento estuve interesadísimo en plantear esa historia, pero cuando surgió la voz de Anne McCary, me pareció que tenía que ser una
varias novelas, porque necesitaba presentarla a ella, necesitaba que el público el lector se acostumbrara a ella, y entonces pues un poco fue por lo que escribí varias novelas. Un personaje que está enganchado en una forma de relación tóxica. Es un personaje que está enganchado con una relación que no le hace bien. Anne McCarry se siente poco atractiva, siente que el mundo le da de lado, pero vive en una época en la que esas cosas, vamos a decir, eran frecuentes en mujeres de esa clase, es decir, de esa clase social, y no se siente tan amargada como a primera vista podría pensarse. Está acostumbrada a eso. Entonces, a mí me gustaba partir de ese punto de vista, porque no quería, de alguna manera no quería dedicarle la novela toda al núcleo de cómo se margina a Anne McCarry. Ella ya está marginada de por sí, se margina ella misma, y yo lo que quería era liberarla. ¿Era posible en esa época? Bueno, pues eso es un poco lo que yo pretendo con el personaje de Anne McCarry. Estudio en negro, en el fondo, que es de la novela de la que hablamos, es tanto un homenaje a Sherlock Holmes como un homenaje quizá a la literatura del siglo XIX que me gusta, ¿no? Esa literatura que tenía de todo, desde misterio hasta personajes bien creados, es decir, la obsesión con la trama, y desde ese punto de vista me lo planteé, el hacer una obra que tuviera toda esa serie de puntos fuertes en lo que yo pudiera hacer. Deduzco entonces de lo que dices que va a haber una segunda historia, o puede haber una segunda historia de este personaje. ¿Tienes algo en mente sobre esto? Sí, la obra no termina ahí y en efecto tengo pensada una segunda parte que estoy ya trabajando en ella. Uh-huh. ¿Y cuál es ahora la siguiente historia extraordinaria que tiene en mente, la siguiente historia que nos va a contar José Carlos Somoza? Bueno, he terminado ya una novela a medias, lo cual para mí ha sido una experiencia curiosa. Vamos a ver qué ocurre con ella. Algo nuevo que no he hecho todavía. Y bueno, siempre que se trata de escribir, pienso yo que los campos están todos abiertos, porque escribir te permite esa libertad, ¿no? Para el escritor, claro, quiero decir. Es decir, yo no desdeño, no descarto absolutamente nada a la hora de escribir, porque pienso que cualquier cosa es un aprendizaje, cualquier experiencia te permite avanzar dentro de aquello que quieres hacer. Nos va a encantar leer esa historia a cuatro manos en la que estás trabajando. Y ahora te quería pedir un último favor. Nos gustaría que nos recomendaras alguna historia que hayas leído últimamente, que hayas visto en algún medio, para nuestros oyentes a los que les gustan todas estas historias extraordinarias. ¿Hay algo que nos puedas sugerir? Pues fíjate, me hallas en un estado de gracia, porque tú sabes una cosa que pasa, que digamos, la época en la que vivimos, con esa obsesión por la imagen, por la serie de televisión, por la película, nos ha hecho olvidar en muchas ocasiones el sentimiento que nos transmite un buen libro. Yo no sé tú, ni sé aquellos que nos escuchan, pero sí sé que me entenderán algunos cuando digo que cuando nos hace efecto un buen libro, no hay nada comparable. Nada comparable. Absolutamente nada. De repente te parece que la vida tiene un sentido. Y ese sentido es volver a ese libro y seguir leyendo. Bueno, estoy en ese estado ahora con El amigo imaginario. Es una novela de terror americana de un individuo que se ha estrenado recientemente en la novela. Es difícil de pronunciar, David Chbosky. Stephen King lo ha celebrado mucho y yo lo veo muy sincero en su alabanza, porque pienso que es una grandísima novela de terror. Tenemos traducción al castellano, por fortuna, y es una recomendación que hago fervientemente. Es una de las grandes novelas de terror que he leído últimamente. Como dice mi amigo, buenísimo autor Ismael Martínez Biurrun, cuando lees una buena novela de terror, no solo lees terror, lees algo más. Bueno, pues eso es lo que me pasa con esta novela.
Pues muchísimas gracias por ese consejo, por esa recomendación. Nos apuntamos esta lectura. Pondremos en los comentarios del podcast los detalles por si alguien está interesado en leerla. Y una vez más, pues darte las gracias por acompañarnos. Eres súper bienvenido a Valencia. Siempre que vengas por aquí, pues si podemos estar en contacto y si tienes nuevos proyectos, nos encantará compartirlos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esto. Hasta aquí hemos llegado, cibermusos y cibermusas. Continuaremos en breve con un nuevo podcast donde volveremos a tener literatura, volveremos a tener series, palabras, microrelatos. Muy importante recordar que podéis enviarnos vuestros microrelatos a la dirección de correo artemusas2020@gmail.com, que tenéis también en las notas del podcast, y que podéis suscribiros. Sí, por favor, suscribiros a los podcasts, seguidnos, porque vamos a estar ahí casi todas las semanas, si podemos todas. Ayudadnos, darnos vuestras opiniones, darnos también vuestros likes, que eso ayuda a que más amigos o más amigas nos puedan encontrar, y suscribiros en vuestra plataforma. Esperamos vuestras sugerencias y vuestras opiniones. Muchas gracias. Hasta pronto, amigos.